Hola a todos. Bueno, este módulo, el módulo 3, lo titulamos Farmacocinética y Farmacodinamia y Antibiótico Resistencia. Espero que el título no desanime. Son nada más que conceptos que considero importantes para el abordaje del uso de antibióticos en la práctica. Si bien son conceptos teóricos, vamos a buscarle la mayor utilidad práctica para que ustedes puedan reconocer su importancia y la necesidad que tenemos de conocerlo en este aprendizaje. Cuando hablamos de la relación, o sea, ¿para qué estamos usando antibióticos? Estamos usando antibióticos en una relación que se establece entre este grupo de fármacos, el individuo y el microorganismo. Entre el individuo y el microorganismo, cuando el microorganismo, que ya tratamos en el módulo 1, con sus características, actúa sobre el individuo, produce una enfermedad infecciosa, una infección. La relación que se establece entre el individuo y el antibiótico podríamos titularlo, vamos a hablar un poco de lo que sería farmacocinética, y la relación, en realidad entre los tres, entre el microorganismo, el individuo y el antibiótico, fundamentalmente lo que el antibiótico produce en el individuo, es lo que se denomina farmacodinamia. Entonces vamos a empezar a nombrar conceptos que, insisto, me parecen importantes para el aprendizaje de esto que estamos tratando de lograr, el uso óptimo de antibióticos en la práctica médica. La farmacocinética sería lo que el huésped le hace al fármaco, o sea, todo aquello que el individuo le produce al fármaco. Entonces, desde que ingresa, serían los procesos de absorción, de distribución, de metabolismo y de eliminación. ¿Cómo ingresa el antibiótico a la persona? Ingresa fundamentalmente por dos vías, parenteral y oral. Existen otras, pero las más importantes del uso práctico, del uso diario, son las vías parenteral y oral. Y después se habla mucho del switch therapy o el cambio de terapia. O sea, cuando nosotros iniciamos un tratamiento parenteral, ahora vamos a ver las ventajas, desventajas, necesidades y usos de estas vías. No estamos obligados a completar el tratamiento por vía parenteral. Llega un momento que, es más, es muy ventajoso, también lo vamos a ver un poco más en detalle, el cambio de la terapia parenteral a oral. Eso permite muchas cosas, por ejemplo, que el paciente se vaya de alta y pueda completar el tratamiento en su casa. Entonces, cuando cambiamos la terapia parenteral oral, se habla de este switch therapy. ¿Cuáles serían los criterios para elegir cuál es la vía adecuada para el inicio del tratamiento como administración de estos fármacos? Depende de múltiples factores que a veces están relacionados entre sí. Un concepto muy importante es que si la enfermedad es severa, necesitamos obtener altos niveles y rápidos niveles de fármaco, en este caso antibióticos, en el sujeto. Entonces, generalmente, la mayoría de las infecciones severas es altamente recomendable que se inicien por el tratamiento por vía parenteral. Dependen también del sitio de acción, de infección. Por ejemplo, un ejemplo más útil de recordar es el sistema nervioso central. Si yo voy a tratar una meningitis, necesito que el antibiótico alcance rápidamente concentraciones terapéuticas en el líquido cefalorraquídeo, y por vía oral eso es prácticamente imposible de lograr, o va a ser mucho tiempo el que va a llevar hasta que el antibiótico alcance concentraciones en ese lugar. Los niveles, cuáles son los niveles plasmáticos de la droga que se requieren y la rapidez con la que se requieren, por eso hablamos de factores que están interrelacionados. La disponibilidad del antibiótico, o sea, si yo voy a dar un antibiótico por vía oral, necesito que tenga buena biodisponibilidad, o sea, que una vez que yo lo administre, alcance rápidamente concentraciones en el lugar de acción, y que las alcance, mejor dicho. Y después, por supuesto, directamente relacionado con la vía oral, es la funcionalidad del tracto gastrointestinal. Si el tracto gastrointestinal está alterado, por ejemplo, presencia de vómitos, la administración por vía oral va a ser imposible o no va a tener la eficacia que uno quisiera para el tratamiento. La administración endovenosa está indicada fundamentalmente en infecciones severas. ¿Por qué? Porque necesitamos tener adecuados niveles de la droga en sangre. Hay varios ejemplos importantes: sepsis, endocarditis, meningitis. Si hay presencia de hipotensión arterial, si hay presencia de diátesis hemorrágica,
Obviamente cuando está contraindicada la vía oral, por ejemplo, presencia de vómitos, hilio, y la vía intramuscular, que es otra de las vías parenterales, no es adecuada. Cuando no tenemos disponibilidad de antibióticos orales eficaces, esto se ve mucho cuando hay patógenos resistentes, para los cuales no hay opciones orales para su tratamiento, es la que se usa fundamentalmente en pacientes internados, aunque no es obligatorio. Por ejemplo, si tenemos que internar un paciente por una causa social, no hace falta utilizar la vía endovenosa porque tiene también sus complicaciones, la necesidad de tener personal capacitado para infundirla, para colocarla, los costos, etcétera. Eh, También se puede usar la vía endovenosa en tratamientos prolongados ambulatorios, lo que se llama el home therapy, que se usa, por ejemplo, para osteomielitis crónica o para infecciones de prótesis, que el tratamiento endovenoso requiere ser prolongado y que la posibilidad de administración en la casa empieza a ser una posibilidad de menor costo y mayor comodidad para el paciente. Otra vía parenteral es la administración intramuscular, que la utilizamos, por ejemplo, para el tratamiento de sífilis, por el uso para poder usar la penicilina benzatínica, que es una penicilina de depósito, la enfaringitis estreptocóxica cuando tenemos algún problema de adherencia y queremos con una sola dosis reemplazar la terapéutica oral, y la profilaxis de fiebre reumática, que puede ser por vía oral o por vía intramuscular. La vía oral requiere ser diaria y la vía intramuscular puede ser, por ejemplo, una vez por semana o una vez por mes. En fiebre reumática en general se usa una vez por mes. En el tratamiento de infecciones leves o moderadas por bacterias resistentes, en la que podamos usar antibióticos que puedan ser de administración diaria, por ejemplo por vía intramuscular, como pueden ser los aminoglucósidos, la cefalosporina de tercera generación como ceftriaxona o teicoplanina, son también opciones para la administración intramuscular al evitar la internación y por ahí tener alguna dificultad con la administración oral. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la vía parenteral? Esto es bastante conocido. Las ventajas es la posibilidad de tener concentraciones rápidas y biodisponibilidad del antibiótico de manera efectiva. Es, como ya dijimos, de elección en infecciones severas o con presencia de shock, y tiene mayor eficacia por la misma característica de la biodisponibilidad rápida en vía hematógena. Las desventajas también la empezamos a mencionar: requieren punción o catéter venoso central, con las posibilidades de sus complicaciones de acceso vascular, por ejemplo, flebitis, o sea, infección en el sitio de colocación de la vía. Favorece la transmisión de organismos a través del uso de estos dispositivos, como es el catéter central o las vías periféricas, y que requiere internación para poder ser administradas. Por otra parte, o en su defecto, la vía oral tiene la ventaja de la comodidad, la seguridad, el menor costo, la disponibilidad de algunos antibióticos de amplio espectro, el menor tiempo de internación, o sea, poder externar rápidamente al paciente o evitar directamente la internación. Algunos de ellos proveen muy buena biodisponibilidad en el sitio de infección, y las desventajas es, por un lado, como ya dijimos, no son de elección en infecciones severas, ahí usamos la vía endovenosa. Algunos antibióticos no alcanzan niveles adecuados en el sitio de infección, y la otra desventaja es la eliminación por el pasaje hepático, o sea, todos los fármacos que se administran por boca, que se absorben en el intestino, pasan por vía de la vena porta al hígado, y ahí tienen su metabolismo y la disminución de sus concentraciones. Como mencionamos también anteriormente, existe el switch therapy, o sea, la posibilidad de cambiar de vía endovenosa a la vía oral. Es esta posibilidad, por ejemplo, aún en una infección severa, una vez que uno lo controla por vía endovenosa, podemos completar el tratamiento por vía oral. Para ello tenemos que identificar pacientes que cumplan determinados requisitos. O sea, ver cuál es el momento adecuado para efectuarlo. Tenemos que tener la infección controlada, por ejemplo, el paciente afebril, con buena tolerancia oral, con una buena situación clínica, y seleccionar aquellos antibióticos orales que tengan espectro lo más parecido posible al parenteral y con alta biodisponibilidad en el sitio de infección.
Esto lo vamos a ir viendo a la medida que vayamos viendo los grupos, cuáles son los antibióticos que cumplen este requisito, y en esto nos basamos en las guías de tratamiento que permiten esta posibilidad. Otra opción en los tratamientos es la posibilidad de combinar antibióticos. Esto tiene ventajas, también como veníamos hablando de las distintas vías, ventajas y desventajas. Entre las ventajas, la posibilidad de disminuir la aparición de resistencia, uso antibióticos en distintos sitios de acción y ello disminuye la posibilidad de resistencia. Aumentar el espectro, por ejemplo, doy un antibiótico para cocos positivos, más un antibiótico para bacilos gram negativos y por ello tengo un espectro bastante importante de gérmenes cubiertos. Y otra posibilidad es sinergizar con un medicamento el efecto del otro. Pero por supuesto esto también tiene desventajas. Una es la posibilidad que un antibiótico antagonice con el otro, entonces perdería el efecto que queremos lograr. El mayor costo, por supuesto, 2 antibióticos son más costosos que un antibiótico, y la probabilidad de sumar efectos adversos, tener el efecto adverso de un antibiótico más el efecto adverso del otro. ¿Cuáles son los criterios que utilizamos para definir la dosis de un tratamiento antibiótico? En realidad hay pocos estudios controlados de investigación clínica que den respuesta a esta cuestión en la dosis apropiada en distintas infecciones. En realidad, lo que ustedes pueden ver en las guías de tratamiento o de donde nos indican la dosis de cada antibiótico, están basadas en realidad en principios farmacodinámicos, de los cuales algunos, los más importantes, vamos a hablar en un ratito, y provienen de consensos de expertos en el uso exitoso de estos antibióticos a esas dosis en la respuesta clínica. Como regla general, lo que tenemos que utilizar son dosis que nos aseguren las mejores concentraciones que superen la CIM del microorganismo que yo quiero tratar, y que por lo menos ese nivel sea más de 4 veces de la concentración inhibitoria del microorganismo. El nivel sérico que se puede predecir es importante para saber qué dosis se necesita. En algunos antibióticos los podemos medir en nuestro paciente, por ejemplo, logramos determinado nivel de vancomicina, que es un glucopéptido de ese antibiótico, logramos la concentración que queremos, deseable y que está recomendada alcanzar para infecciones severas, la alcanzamos en nuestro paciente. En algunos antibióticos, por ejemplo vancomicina, se puede medir. En infecciones graves muchas veces se requiere una dosis de carga, o sea, una buena dosis de inicio de tratamiento para asegurar niveles sanguíneos rápidos. El otro tema es cuáles son los criterios para definir el intervalo de dosis. La frecuencia en la que damos un antibiótico, cada cuántas horas, por ejemplo, está relacionada con la vida media del antibiótico y con el mecanismo de acción que tiene este antibiótico sobre el microorganismo en cuestión. Vamos a ver que existen dos grupos, después lo vamos a ver un poco más en detalle: los que tienen acción bactericida tiempo dependiente y los que tienen acción bactericida concentración dependiente. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, pero son los criterios en los cuales están basados el intervalo de dosis para los distintos antibióticos. Lo que queremos lograr a través del conocimiento de estas propiedades farmacocinéticas de los antibióticos es queremos lograr concentraciones lo más útiles posible en el suero, especialmente en aquellas infecciones que cursan con bacteriemia, o sea, con presencia de bacterias en sangre, y en los tejidos, ¿sí? En los tejidos en los cuales estoy sospechando o tengo la certeza de que está el proceso infeccioso. Hay algunos que son un poco más difíciles de llegar el antibiótico a alcanzar concentraciones adecuadas. Los ejemplos más característicos y más conocidos son el sistema nervioso central, por la barrera hematoencefálica, la próstata, el globo ocular, la vía biliar obstruida, el hueso, los abscesos. O sea, son todos ejemplos de compartimientos en los cuales los antibióticos difunden de manera menos adecuada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un absceso,
seguramente voy a tener que hacer el tratamiento antibiótico más el drenaje del absceso para lograr la difusión del antibiótico a ese sitio de infección. Hay antibióticos que tienen muy buena biodisponibilidad oral y hay otros que no. Entonces, lo que hablábamos antes de la vía de administración, algunos los voy a elegir basado en este criterio, ¿sí? Y también vamos a ver que de acuerdo al lugar donde se excreta el antibiótico, es probable que si ese lugar está fallando, como puede ser insuficiencia renal o hepática, voy a tener que tener en cuenta esta situación para ajustar la dosis del antibiótico en cuestión. Hay muchos otros factores que dependen del paciente, en el cual también la dosificación, el intervalo de dosificación está basado. Y los otros factores que estuvimos hablando hace un ratito. La edad, ¿se acuerdan que de acuerdo a la edad, por ejemplo, yo tengo microorganismos distintos en meningitis? ¿Sí? No es lo mismo los microorganismos de meningitis del neonato que los que producen meningitis en un niño de edad escolar. Ciertos antibióticos están contraindicados en niños, ¿sí? También lo vamos a ver cuando veamos cada grupo. Las tetraciclinas están contraindicadas en menores de 8 años, las fluorquinolonas en menores de 18 años. ¿Hay algún mayor riesgo de efectos adversos en ancianos? Por ejemplo, los ancianos que tienen insuficiencia renal tienen mayor riesgo de efectos adversos de los antibióticos, especialmente aquellos que se excretan por vía renal. En el embarazo y la lactancia también es una situación particular. Ciertos antibióticos hay que usarlos con precaución y algunos están contraindicados. Y también vamos a ver cuando veamos cada grupo que hay categorías de riesgo de la FDA para aminoglucósidos, para quinolona, etc. Y otro tema que también es un factor dependiendo del paciente es la presencia de alergia, que es importante y a veces es diagnosticada en exceso, que es la alergia, la famosa alergia a penicilina. Muchos tienen ese rótulo y no están categorizados adecuadamente. Entonces, si eso estuvo bien categorizado y el paciente tiene un diagnóstico de alergia beta-lactámico, lo tengo que tener en cuenta en el antibiótico que yo voy a elegir. Y también tengo que tener en cuenta qué otras drogas recibe el paciente para ver posibles interacciones entre ellas. Si yo tengo que indicar un antibiótico en un paciente que recibe otros medicamentos, ojo que pueda haber interacciones que hagan que aumente, por lo tanto, mayor riesgo de toxicidad o disminuyan las concentraciones, por lo tanto, mayor riesgo de efectos subterapéuticos, o sea, de mala respuesta del individuo al tratamiento recomendado, no por mala elección del antibiótico, sino por interacción con algún otro medicamento. Para que recuerden el mecanismo en el cual se excreta, por ejemplo, aminoglucósidos, vancomicina, que son drogas que usamos fundamentalmente en internación, es por vía renal, ¿sí? En hígado, los macrólidos como la eritromicina, los tuberculostáticos como la rifampicina, la isoniazida, la linco y especialmente la clindamicina son antibióticos que se secretan en el hígado. Esto es importante recordarlo para evaluar las consecuencias que pueda haber en un mal funcionamiento de estos órganos o la toxicidad que puedan producir. Y después existen antibióticos como la cefalosporina de tercera generación, por ejemplo ceftriaxone, que tiene un mecanismo de excreción mixto. Esto tiene algunas ventajas. Si falla alguno de los dos órganos de excreción, no necesariamente va a haber efectos adversos. Por eso es que ceftriaxone en general es una droga que no requiere modificar la dosis en insuficiencia renal. En cambio, vancomicina, por ejemplo, sí, porque es su único órgano o el órgano más importante de excreción de este grupo de antibióticos. En insuficiencia renal, para hacerlo sencillo, existen guías en las que uno consulta para ver, de acuerdo al clearance de función renal, qué ajuste de dosis yo tengo que hacer ante la presencia de ese clearance en el paciente, si es que tengo que usar antibióticos como los que hablamos recién, aminoglucósidos, vancomicina y otros, que son drogas potencialmente nefrotóxicas que, si existe una falla renal, van a tener mayor concentración y probabilidad
de mayores efectos adversos. Nos guiamos por esas tablas a las cuales todos los médicos consultamos cuando tenemos un paciente con insuficiencia renal y tenemos que indicar un tratamiento antibiótico. Lo mismo o algo parecido pasa con insuficiencia hepática. También se categoriza en grados, la leve y moderada en general no se ajustan las dosis, pero en las graves sí tenemos que ajustar antibióticos que si no podemos evitar, porque el paciente tiene una infección que solo va a responder a ese grupo de antibióticos, tenemos que ajustarla en insuficiencia hepática, como pueden ser la rifampicina, la isoniazida en tuberculosis, el metronidazol, la clindamicina, etc. Esto hay que tenerlo muy en cuenta en el caso de insuficiencia de alguno de estos dos órganos. En lo que respecta a seguridad de los antibióticos, también lo vamos a ir viendo en cada grupo, pero hay que tener en cuenta la probabilidad de efectos adversos. Los efectos adversos son grupos específicos e incluso dentro de un mismo grupo, algunos agentes sí y otros no, tienen efectos adversos que debemos conocer. Eso lo tenemos que monitorear en algún tratamiento y especialmente tenerlo muy en cuenta cuando utilizamos combinación de antibióticos que pueden sumar, como dijimos antes, efectos adversos de uno y del otro. Y las interacciones medicamentosas, especialmente las drogas que actúan a nivel ribosomal, macrólidos, rifampicina, por ejemplo, tienen interacciones con muchas otras drogas en las que pueden aumentar o disminuir las concentraciones de la otra droga o de los antibióticos. Y algunas tienen que ser evitadas para evitar efectos tóxicos severos o subterapéuticos. ¿Qué es farmacodinamia? La farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al huésped y su relación con el microorganismo. Entonces, en esta parte vamos a tener que hablar sobre las acciones farmacológicas, los efectos bioquímicos y fisiológicos, cuáles son los mecanismos de acción de los antibióticos. Vamos a hablar un poquito de un concepto que es el efecto postantibiótico, que es importante para la farmacoterapéutica. En lo que es mecanismos de acción, vamos a mencionar y explicar cuáles son los antibióticos que son dependientes del tiempo, cuáles son los que son dependientes de la concentración y cuáles son los que tienen mecanismos mixtos o combinados de tiempo y concentración. Para yo lograr un efecto deseado en el antibiótico, este tiene que pasar por lo que dijimos: absorción, distribución, metabolismo, llegar a la biofase, al sitio de acción en función del tiempo, y de esta manera podemos lograr nuestro. Aquí vamos a ver en una curva concentración-tiempo un resumen de todos los conceptos de farmacocinética que intervienen en la administración de un fármaco. En este caso estamos viendo específicamente de antibióticos. Cuando uno suministra una medicación, en este caso, repito, antibiótico, el antibiótico se absorbe. En la absorción intervienen dos conceptos que tenemos que conocer. Bueno, la dosificación, que sería la cantidad de miligramos por vía oral o por vía endovenosa que uno suministra, especialmente en la vía oral se absorbe en el intestino delgado. Ahí intervienen muchos procesos, el estado del intestino, la cantidad de droga que se absorbe, y ahí hablamos de un concepto importante que sería la biodisponibilidad. ¿Qué sería la biodisponibilidad? Es la proporción de la droga administrada o de la dosis que yo le doy que llega al sitio, que llega verdaderamente al sitio de acción. Es una proporción de lo suministrado, se expresa en porcentaje, está regulada por la vía de administración, por la absorción, la concentración sérica, la unión a proteínas y el paso de la droga al sitio que yo necesito que alcance, ¿no? Una vez absorbida, en el caso de la administración oral, tiene un paso de primer paso que se llama por el hígado, donde ahí sufre disminución también en su concentración, se distribuye, se metaboliza en el hígado, fundamentalmente es el órgano de mayor importancia. En sangre alcanza en algún momento una concentración máxima y vamos a ver que hay antibióticos en los cuales esta concentración es lo más importante para su efecto.
se distribuye y alcanza un volumen de distribución que es también un concepto importante porque es un parámetro cualitativo acerca de cómo se distribuye este antibiótico desde el espacio intravascular a los órganos, tejidos y células que serían los compartimientos. Este volumen de distribución va a depender de características propias, del régimen de dosificación y de la situación fisiopatológica del huésped. Por ejemplo, se va a alterar si yo tengo insuficiencia renal, se va a alterar en la obesidad y en algunas situaciones, sobre todo de patologías severas, con aumento de la permeabilidad de enfermedades graves como sepsis, quemadura, cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca, que están agravados por el aporte de fluidos. Entonces ese volumen de distribución, que repetimos, es un parámetro cualitativo de cómo se distribuye a los tejidos donde yo quiero que alcance concentraciones, este antibiótico, es un concepto que tenemos que conocer y recordar porque tiene mucho que ver con cómo alcanza esas concentraciones el antibiótico al lugar donde yo quiero que lo alcance. La vida media es otro concepto, es el tiempo que se requiere para que la concentración plasmática de un antibiótico disminuya en un 50% luego de alcanzado su equilibrio. Ese antibiótico entonces después va a ser eliminado. Acá volvemos a repetir la importancia que tiene cuando el órgano donde se produce la eliminación, por ejemplo el riñón, está insuficiente y todo lo que uno tiene que hacer para evitar que al fallar este órgano de eliminación aumenten mucho las concentraciones plasmáticas del fármaco. Después, otro concepto que también lo mencionamos en algún momento son las interacciones que tienen este antibiótico con otras drogas o con otros antibióticos en el caso que demos tratamiento combinado y los efectos adversos que, como dijimos, pueden sumarse en el caso de que en esta interacción resulte aumentos de las concentraciones que pueden llevar a efectos tóxicos. Ahora tenemos que mencionar dos conceptos que son importantes, que son concentración inhibitoria mínima, que es la concentración inhibitoria mínima de un antibiótico. Esta es la acción inhibitoria, es la mínima concentración del antibiótico que en un periodo de tiempo determinado inhibe el crecimiento de un inóculo, o sea, de una cantidad previamente determinada de bacterias que se estandarizó y que es conocida. De esta manera, entonces podemos saber cuál es esa concentración mínima que inhibe el crecimiento de una determinada cantidad de bacterias que ya conozco. Por otra parte, otro concepto sería la acción bactericida del antibiótico. ¿Qué sería la concentración bactericida mínima o CBM? Es la mínima concentración de un antibiótico que en un periodo de tiempo predeterminado, induce la muerte, por supuesto en el laboratorio, del 99,9, o sea, del 100% de las bacterias de una población previamente conocida. Y a partir de estos conceptos también podemos sacar cuál es la relación o la distancia entre la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima. Otro concepto también es la velocidad bactericidia. ¿Qué sería la velocidad bactericidia o bactericida? Es el tiempo en el que le lleva al antibiótico lograr la muerte del 100% de las bacterias. Esto es importante desde el punto de vista clínico, si bien son datos del laboratorio, son elementos clínicos importantes para lograr el control de la infección de manera más rápida, donde cuanto más rápido nos interesa lograrlo, específicamente infecciones graves, fundamentalmente las que tienen alta probabilidad de bacteriemia. Después existe otro concepto que en una época se utilizaba mucho también en lo clínico y que por eso me parece importante, si bien actualmente no es tan usado en la práctica clínica, lo que se llama curva de muerte. Y un ejemplo para recordar, especialmente preferí elegir esta diapositiva por un tema de la famosa comparación entre antibióticos que sirven para Staphylococcus aureus sensible a meticilina, como es la cefalotina, versus
antibióticos que sirven para el tratamiento de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, como es la vancomicina. En lo que es, si yo hiciera una curva de muerte de esta bacteria, teniendo en cuenta la cantidad del tiempo de incubación y la cantidad de sobrevivientes con el uso de sobrevivientes de bacterias con el uso de estos antibióticos, comparativamente la cefalotina es mucho más veloz en lograr el control de la muerte del Staphylococcus aureus versus la vancomicina. Pero, por supuesto, si tengo una infección por un germen resistente, voy a tener que utilizar, a pesar de ser comparativamente más lento en lograr su objetivo o menos bactericida comparado con la cefalotina, voy a tener que usar vancomicina porque voy a tener más chances de eliminar esa bacteria que es resistente a la cefalotina. El otro concepto que tenemos que conocer en farmacodinamia es el efecto post-antibiótico. El efecto post-antibiótico sería, como creo que por el término se puede entender fácilmente, es la supresión del crecimiento de la bacteria, incluso posterior a el efecto de vida media del antibiótico. O sea, el antibiótico empieza a disminuir sus concentraciones, pero aún así sigo teniendo supresión del crecimiento bacteriano. Esto se da mucho en combinaciones de tratamiento antibiótico y especialmente cuando uso algunos fármacos como los aminoglucósidos, las fluoroquinolonas, las tetraciclinas, la clindamicina y la rifampicina. Son antibióticos que tienen más probablemente efecto postantibiótico y esto es muy útil en la eficacia de los tratamientos en los cuales estas drogas están presentes como combinación. Otra característica farmacodinámica es la diferencia entre antibiótico bactericida y antibiótico bacteriostático. Los antibióticos bactericidas nos resulta muy útil conocer cuáles son los que se utilizan en infecciones severas. ¿Cuáles son las infecciones severas? Neutropenia y fiebre, son las llamadas urgencias infectológicas, endocarditis infecciosa, meningitis bacteriana aguda. En esos casos se recomienda utilizar antibióticos bactericidas. Por ejemplo, betalactámicos, glucopéptidos, quinolonas, aminoglucósidos, metronidazol son ejemplos de antibióticos bactericidas. En el resto de las infecciones, o sea, las que no son infecciones severas, esta diferencia entre inhibir o matar a los microorganismos a distinta velocidad en realidad no es un factor tan importante en la selección, pero sí en lo que son infecciones severas. Ejemplos de antibióticos bacteriostáticos son los macrólidos, las clindamicinas y las sulfas, por ejemplo. Ahora nos vamos a detener un poco en clasificación de acuerdo al mecanismo de acción que determina un efecto sobre la muerte bacteriana diferente. Entonces clasificamos de acuerdo al mecanismo de acción a los antibióticos en aquellos que son concentración dependiente, o sea, en los cuales la concentración máxima en sangre en menor tiempo posible y superando más de 8 a 10 veces la CIM, la concentración inhibitoria mínima del microorganismo, es allí donde radica su efecto, ¿sí? Su acción bactericida. A mayor concentración por encima de la CIM, mayor es la acción de este microorganismo sobre las bacterias. Ejemplos, los aminoglucósidos, la daptomicina, la anfotericina B, que es un antimicótico, y las polimixinas, ejemplo el colistin, que también vamos a mencionar durante la optativa. Después, otro grupo son los que son tiempo dependiente. Tiempo dependiente es mantener la concentración del microorganismo por lo menos más de 4 veces por encima de la CIM, lo que ustedes pueden ver en el gráfico como una línea horizontal, mientras el antibiótico se mantenga más de 4 veces por encima de la CIM, allí radica su mecanismo de acción y su eficacia sobre la muerte bacteriana.
Y que eso sea durante por lo menos el 40% del intervalo entre las dosis, ¿sí? Ejemplos de estos microorganismos, de estos antibióticos tiempo dependientes son los beta-lactámicos, la fosfomicina y la clindamicina. Y después hay algunos que son mixtos, digamos, concentración y tiempo dependiente. Acá es bueno mencionar el tema del área abajo de la curva, sería la concentración que adquiere el antibiótico por encima y por debajo de la CIM, mientras esa área abajo de la curva sería lo que está por debajo de la línea de concentración, mientras sea más tiempo y mayor cantidad por encima de la CIM, es mayor la eficacia del antibiótico. Ejemplo de estos grupos mixtos serían los glucopéptidos, el linesolid, los macrólidos y las quinolonas. Entonces, para reforzar estos conceptos, los que son dependientes de la concentración eliminan las bacterias cuando las concentraciones se encuentran muy por encima de la CIM del microorganismo. En general, lo que se recomienda es el uso de dosis altas, justamente como el efecto está dado por la concentración, se usan dosis altas espaciadas e incluso en el caso de los aminoglucósidos este concepto es utilizado para reforzar la necesidad de administrarlos cada 24 horas. No hace falta que yo esté reforzando la concentración porque su efecto más importante depende de alcanzar concentraciones altas. Entonces se prefiere utilizar una dosis diaria que alcance altas concentraciones y allí lograr el efecto bactericida. Ejemplos, dijimos, aminoglucósidos, metronidazol, ejemplos de fármacos concentración dependiente. Y acá lo pueden ver en el cuadro. Mientras más alta es la concentración por encima de la CIM, mejor es el efecto del antibiótico. Y después están los dependientes del tiempo. Son aquellos que ejercen su efecto de acuerdo al tiempo que permanecen por encima de la CIM. Y habíamos dicho que ese tiempo por encima de la CIM recomendado es más de 4 veces por encima de la CIM y por lo menos más del 40% del intervalo entre dosis. Entonces, la diferencia entre los concentración dependientes y los tiempo dependientes, en general acá utilizamos, en vez de una dosis alta y diaria, usamos varias dosis dependiendo de la vida media de cada antibiótico. En la medida que el intervalo entre dosis y la dosis nos permitan mantenernos más del 40% por encima de la CIM y más del 40% del intervalo entre dosis, más de 4 veces por encima de la CIM, lo que formaría en este gráfico el área bajo la curva que ustedes pueden ver acá, vamos a lograr el efecto de la eficacia de este grupo de antibióticos. Ejemplos, beta-lactámicos, carbapenems, clindamicina. Entonces, para graficar de nuevo la curva concentración y tiempo de la dosis, acá podemos ver todos los conceptos en un solo gráfico. El tiempo por encima de la CIM, la concentración máxima en azul, en línea vertical en azul, la concentración máxima por encima de la CIM, que ustedes pueden ver acá en el gráfico en naranja, la CIM del microorganismo, el área bajo la curva en concentración del antibiótico en el tiempo y el área bajo la curva en rosado, el área bajo de la curva en concentración del tiempo por encima de la CIM. ¿Sí? Estos son parámetros, la combinación de conceptos farmacocinéticos y farmacodinámicos muy útiles en la interpretación del mecanismo de acción y de la eficacia del tratamiento antibiótico. Entonces, ¿para qué nos sirven estos índices farmacocinéticos y farmacodinámicos o PKPD? Para evaluar los esquemas terapéuticos, para cambiar formas de dosificación e intervalos de la dosis de los antibióticos, para determinar puntos de corte o modificar los puntos de corte del laboratorio de sensibilidad y resistencia en las pruebas de sensibilidad, para seleccionar mejor la droga para el tratamiento de la infección, para evaluar el riesgo de mutantes resistentes, para corregir el esquema terapéutico en pacientes individuales y para el seguimiento de los mismos. Muchas veces necesitamos saber más datos que si una bacteria es sensible o resistente a un antibiótico en el laboratorio. Por ejemplo, tenemos que estar muy seguros
que la vancomicina en infecciones severas por Staphylococcus aureus tenga buenas concentraciones. Por eso no solo el dato del laboratorio que es meticilino resistente nos sirve, utilizamos por ejemplo la medida de concentración de la vancomicina en sangre, eso se llama vancocinemia y se mide antes de la infusión del antibiótico y después, lo que se llama el pico, los niveles valle, que sería antes de la infusión, y los niveles pico, que son después, inmediatamente después de la infusión, nos sirven para saber si para monitorear nuestro tratamiento. En microorganismos multiresistentes pasa lo mismo y en infecciones por Pseudomonas aeruginosa, que es un bacilo gram negativo no fermentador, especialmente en neumonías, también nos sirven estos parámetros de farmacocinética y farmacodinámica. Vamos a hablar ahora entonces de resistencia a los antibióticos, algunos conceptos. Empezamos por las definiciones. ¿Qué sería resistencia? Es la disminución o ausencia de sensibilidad de una cepa bacteriana a uno o varios antibióticos. En otras palabras, la capacidad de sobrevivir de la bacteria en presencia de un antibiótico a concentraciones fisiológicamente alcanzables. Cuando hablamos de resistencia, podemos hablar de resistencia natural, intrínseca o primaria. O sea, el antibiótico directamente no tiene acción sobre ese microorganismo. Genéticamente, el microorganismo del cual estamos hablando no tiene las características de que el antibiótico no va a poder actuar sobre él, ¿sí? Esto es importante conocer cuáles son, obviamente, las resistencias primarias a los antibióticos para no utilizarlos directamente. Después existe la resistencia adquirida, o sea, es la modificación del genoma propio del microorganismo o la adquisición de nuevo material genómico en el microorganismo que hace que seleccione la resistencia a un antibiótico al cual de manera natural es sensible, ¿sí? Y por distintos mecanismos esto se puede producir por mutación, conjugación, transformación de la bacteria. Cuando hablamos de resistencia a los antibióticos, hablamos de un criterio farmacológico. El microorganismo no es inhibido por el antibiótico a concentraciones fisiológicas alcanzables. Hablamos también de un criterio poblacional. La concentración del antibiótico requerida para inhibir el microorganismo, la concentración inhibitoria mínima, es diferente de la observada en la población salvaje, o sea, natural, de esa especie bacteriana. Hablamos de un criterio molecular. El microorganismo posee determinados genes de resistencia antibiótica que sean relacionados con fracasos terapéuticos, y si entonces nosotros identificamos es que en la cepa de nuestro paciente hay ese determinante genético de resistencia, podemos anticiparnos al fracaso terapéutico con el antibiótico que nosotros elegimos erróneamente para esa cepa. Y después el criterio clínico, o sea, se ha demostrado por estudios de investigación frecuentes fracasos terapéuticos o por presentación de casos clínicos, frecuentes fracasos terapéuticos al utilizar ese antibiótico para esa bacteria o esa infección. Entonces, naturalmente, por ejemplo, las Pseudomonas aeruginosa son resistentes a trimetoprim sulfa. Entonces, no está recomendado ni probar ese antibiótico en el antibiograma, para el laboratorio, y nosotros no utilizar trimetoprim sulfa para tratar una Pseudomonas aeruginosa en la clínica, ¿sí? Y después el adquirido, por ejemplo, Haemophilus influenza puede adquirir resistencia a la ampicilina. Entonces, conocer que ese antibiótico es resistente a la ampicilina, obviamente va a favorecer nuestro tratamiento. Si no utilizamos ampicilina, vamos a tener mayor chances de éxito. Después puede haber resistencia intermedia o resistencia absoluta. Esto se ve también en los informes del laboratorio. Nos informa que tal cepa de nuestro paciente es sensible a determinados antibióticos, intermedia a algunos y resistentes a otros, ¿sí? Se informa de esa manera, pero es este concepto. Intermedia es que los microorganismos tienen más zinc
Son sensibles a las concentraciones alcanzadas en suero o tejido, pero necesitamos dosis mayores que las habituales. Por ejemplo, neumococo de resistencia intermedia a la penicilina. Y absoluta, los microorganismos presentan SIM muy altas y no son sensibles a las concentraciones alcanzadas, aunque se aumente la dosis. Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa resistente a gentamicina. ¿Sí? Después, también otro concepto es el potencial que tiene esa bacteria de inducir resistencia, y un dato muy importante para ustedes y para todos los médicos que desarrollamos nuestra actividad en un determinado lugar es conocer cuáles son los patrones de resistencia locales circulantes en nuestra comunidad. Los antibióticos actúan en algún mecanismo del metabolismo de la bacteria para inhibir el crecimiento. Las bacterias pueden desarrollar capacidad de sobrevivir a esa acción del antibiótico. El antibiótico selecciona cepas resistentes originadas por mutaciones espontáneas y por material genético adquirido, transportado a la bacteria. El ejemplo más característico son los plásmidos. Y otro dato muy importante por el cual se aboga en el uso racional de antibióticos es que existe una relación directa muy importante entre el consumo de antibióticos y la probabilidad de resistencia adquirida. La pérdida de susceptibilidad a una droga clave del tratamiento es muy importante, porque si yo empiezo a tener resistencia adquirida a esa droga, voy a tener menor chances de poder utilizar hasta que en algún momento no la voy a poder utilizar más y pierdo una herramienta del arsenal terapéutico. También se habla de multiresistencia, se habla en realidad de multiresistencia cuando tengo resistencia a 2 o más antibióticos, en el cual el organismo es considerado habitualmente sensible, y acá empiezan todas las dificultades nuestras de tratamiento. Se habla de panresistencia cuando es resistente a todas los antibióticos que pueden tener efecto bactericida sobre esa bacteria, y obviamente empezamos a quedarnos cada vez con menos opciones terapéuticas. Una vez desarrollada se disemina, y esta diseminación puede ser lenta o puede ser muy rápida. Los microorganismos resistentes pueden ser no solo adquiridos en el hospital, donde es un poco más frecuente por el contacto con otros pacientes que pueden portar estos microorganismos resistentes, sino que también en la comunidad. El ejemplo más característico es el Staphylococcus aureus meticilino resistente. El aumento de uso de antibióticos lleva a que los pacientes puedan comenzar a aportar gérmenes resistentes. Entonces lo que nosotros vemos es la punta del iceberg, pero el problema es ahí donde empieza a transmitirse. Ese paciente que porta cepas resistentes, si se va del hospital, nos origina un alivio, digamos, por contacto con otros pacientes, pero vuelve a la comunidad, puede readmitirse al hospital, puede transferirse a otro hospital, puede ir desde el hospital a un centro de cuidados, por ejemplo, a un geriátrico. A su vez, a través de las manos del personal, nosotros transmitimos la colonización de ese paciente con cepas resistentes, se la llevamos a otro. Por eso es fundamental y muy importante, y se enfatiza todo el tiempo la importancia del lavado de manos en el personal de salud para evitar esto, para transmitir de un paciente que se va a otra sala la infección, o en la misma sala transmitirla de un paciente a otro. Entonces, estos son conceptos importantes a recalcar y que ilustran claramente la transferencia de la resistencia de un lugar hacia el otro. ¿Cuáles son? Brevemente, pero vamos a mostrarlo de diferente manera para que lo recordemos, los mecanismos por los cuales las bacterias son resistentes. Los beta-lactámicos por inhibición enzimática. Obviamente, si yo tengo una enzima que es beta-lactamasa, esa beta-lactamasa va a destruir al beta-lactámico, ¿sí? Entonces, la producción de esas enzimas que inhiben el antibiótico, en este caso beta-lactamasa, inhibe a beta-lactámicos. Alteración en el sitio blanco, esto es, en las proteínas ligadoras de penicilina o en el sitio ribosomal. Si yo altero el sitio de acción del antibiótico, el antibiótico se va a volver resistente, el microorganismo se va a volver resistente al antibiótico.
Eflujo, que sería la extracción del antibiótico de la bacteria, ingresa el antibiótico, pero la bacteria lo expulsa, y modificaciones en la permeabilidad de la membrana, como son las porinas. Y vamos a verlo bien gráfico. El antibiótico se une a un sitio blanco. Ingresa por una porina, que sería una parte de la pared de la bacteria. Si esa porina se vuelve impermeable, el antibiótico quiere ingresar, pero no puede ingresar a la bacteria y por lo tanto no puede unirse al sitio blanco. El eflujo, que ingresa pero es eliminado, ¿sí? Entonces no puede unirse al sitio blanco. La inactivación, o sea, antes de poder unirse al sitio blanco, es inactivado, entonces tampoco obviamente se puede unir. Si se modifica el sitio blanco, el antibiótico no puede, para que se entienda bien claro, no puede calzar en el sitio blanco, entonces no se puede unir porque se modificó la estructura del sitio de acción. Si hay una alternativa al sitio blanco, el antibiótico va a tratar de unirse ahí y no va a ir al sitio donde el cual, si se uniera, tuviera su acción, ¿sí? Entonces, de manera gráfica creo que se explicó claramente esos mecanismos de resistencia. Entonces, en los diferentes antibióticos, esto lo vamos a ir pasando rápido, los antibióticos beta-lactámicos, entonces puede haber producción de beta-lactamasas, alteración del sitio blanco, que para los beta-lactámicos, lo vamos a repetir cuando veamos beta-lactámicos, son las proteínas ligadoras de penicilina, alteraciones en la permeabilidad de la membrana externa y el eflujo, ¿sí? Acá lo podemos ver en un gráfico, el sitio de acción, como pueden ver, que es la proteína ligadora de penicilina y todo lo que puede pasar allí. La acción de la beta-lactamasa, que destruye al beta-lactámico y por lo tanto no puede unirse al sitio blanco. La modificación de las porinas en las membranas externas de los bacilos gram negativos. Esto es importante también en los beta-lactámicos, como explicamos antes. Y el eflujo, que sería la expulsión del antibiótico mediante un mecanismo de transporte activo que consume energía. En los aminoglucósidos, la modificación del sitio blanco del ribosoma produce dificultades en la adherencia del antibiótico a ese sitio. Muy bien. Y ahora, ¿cómo hacemos para... Conocimos los mecanismos, conocimos las definiciones, conocimos los mecanismos, y cómo hacemos para conocer si la bacteria de nuestro paciente tiene, es resistente o es sensible? Entonces, tenemos los métodos de laboratorio, y vamos a recordar lo que vimos un poquito en el primer módulo, los test de susceptibilidad al antibiótico. El laboratorio, cuando nos identifica la bacteria que tiene nuestro paciente, utiliza la difusión con disco, que es el antibiograma, esos son estudios cualitativos, y utiliza los métodos cuantitativos, que son la concentración inhibitoria mínima de la bacteria de nuestro paciente frente a los distintos antibióticos. Y esto lo hace con el test de dilución. Difusión es antibiograma, dilución es determinar con un número la concentración inhibitoria mínima, y esto puede ser en caldo o en agar. Y después tenemos las técnicas moleculares, que también lo mencionamos hace un ratito. Conocer si nuestra cepa, la cepa de nuestro paciente, porta algún mecanismo de resistencia, y esto se usa hibridación y especialmente PCR o reacción en cadena de polimerasa. Esto tiene ventajas, se pueden obtener resultados directamente del aislamiento clínico. Evalúo el genotipo del microorganismo en vez del fenotipo, que es el que nos da la técnica de sensibilidad, y esto muchas veces lo logramos de manera más rápida que el fenotipo, que lleva el tiempo de incubación adicional para la realización del antibiograma. Y la desventaja es que hay poca sensibilidad si hay pocos microorganismos en la muestra. Se requiere un ensayo distinto para cada resistencia del antibiótico que nosotros estamos buscando. No son de utilidad ante un mecanismo de resistencia no definido. Y por eso es que también son muy útiles, pero tienen dificultades también en su
Algunos conceptos no requiero que lo conozcamos tan en detalle, pero algunos términos son importantes para la práctica. Lo que son las beta-lactamasas de espectro ampliado, por ejemplo, para ampicilina, perdón, y las famosas beta-lactamasas de espectro extendido para cefalosporina de tercera y de cuarta generación. Si yo tengo un paciente que el laboratorio me dice que tiene una bacteria que porta beta-lactamasa de espectro extendido, significa, por ejemplo, que las cefalosporinas de tercera y cuarta generación no son una opción de tratamiento, ¿sí? Por eso es importante que ustedes conozcan estos términos. Y las carbapenemasas serían las enzimas que inactivan los carbapenem. Si hay carbapenemasas, hay menos chances de éxito de utilizar carbapenem. Al utilizar carbapenem, y por lo tanto deberíamos evitarlo, sobre todo en infecciones severas, ¿sí? Entonces, estas son enzimas que preocupan mucho, sobre todo en el ambiente hospitalario, porque hacen que tengamos menos chances de tratar adecuadamente esa bacteria. En Pseudomonas aeruginosa hay cefalosporina de primera y segunda generación que tienen resistencia natural. O sea, cuando se acuerdan cuando hablamos de resistencia natural, no deberíamos utilizarla porque no van a responder. Y en cefalosporina de tercera y cuarta generación pueden producir beta-lactamasa de espectro extendido, pueden tener flujo, pueden tener impermeabilidad o pueden tener combinación de distintos mecanismos. Y lo mismo sucede con los carbapenem, que son drogas que en general son sensibles, las pseudomonas aeruginosa son sensibles, pero que podemos tener un paciente que tenga esta producción de enzimas que inactivan los carbapenem. En enterococo quiero que conozcan y que recuerden el miedo que existe de que tengamos un enterococo resistente a vancomicina. Lo mismo que decíamos antes, el llamado enterococo vancomicina resistente hace que tengamos muchas menos chances de tratamiento. Y con respecto a Staphylococcus aureus, una preocupación son los llamados BISA o BRCA, o sea, los Staphylococcus aureus de sensibilidad intermedia a vancomicina y los Staphylococcus aureus de resistencia directamente a vancomicina, que hacen que tengamos muchas menos chances terapéuticas con respecto a este paciente. Y el estreptococo, que esto también es muy conocido, en general no se han descrito resistencia, o sea que las drogas que usamos en general para estreptococo son útiles y muchas veces, por ejemplo, en faringitis estreptocóxica directamente no se prueba la sensibilidad a penicilina. En estreptococo se los considera universalmente sensibles. En los aminoglucósidos también podemos tener inactivación enzimática, alteración del sitio blanco, captación disminuida en bacterias anaerobias, esto tienen resistencia natural y esto hay que recordarlo para no usarlo como droga única si yo estoy ante un paciente que tiene altas chances de tener bacterias anaerobias y también el mecanismo de flujo. En lo que son los macrólidos y la clindamicina, quería que conozcan la presencia del fenotipo MLSB, que por ejemplo, si yo tengo una cepa que es resistente a macrólidos y sensible a clindamicina, tengo que pedirle al laboratorio que me identifique si puede tener este fenotipo con un test que se llama D-test, que hace que si yo tengo ese D-test positivo, puede ser para el laboratorio clindamicina sensible, pero me puede inducir resistencia intratratamiento a la clindamicina y esto es importante que el laboratorio nos alerte para evitar el uso de este antibiótico en esa situación. El flujo también es otro mecanismo de resistencia de los macrólidos y la clindamicina. En las fluoroquinolonas, los mecanismos de resistencia más importantes son la alteración del sitio blanco. Eso es en general el mecanismo más importante. Y aparte, el mecanismo del sitio blanco de las fluoroquinolonas es la adenegirasa. Entonces, una alteración estructural en ese sitio blanco va a hacer que la quinolona pueda ser resistente a esa bacteria.
también la permeabilidad disminuida y el eflujo serían otros de los mecanismos de resistencia. Para ir terminando, acá les quería ilustrar lo que ha sucedido con la evolución natural en los años de Staphylococcus aureus a penicilina, cuando se descubrió que la penicilina eliminaba, era una droga muy útil para el tratamiento, empezamos a usar mucho penicilina hasta que creamos la resistencia a penicilina. Se descubre la meticilina, se empieza a utilizar con mucho éxito para las cepas que eran resistentes a penicilina, empezamos a utilizar meticilina hasta que empezó a aparecer la resistencia a meticilina y hoy, por ejemplo, en los hospitales de Santa Fe, los hospitales públicos de Santa Fe, en cepas invasivas de Staphylococcus aureus, casi el 80% de las cepas que tenemos en el hospital son resistentes a meticilina. Entonces, meticilina no es una opción para tratamiento de infecciones por Staphylococcus aureus en nuestros hospitales. Lo mismo pasó con la cefalosporina de tercera generación y quinolonas en Klebsiella y un poco menos en Escherichia coli. Y lo mismo también pasó en la resistencia a carbapenem y a ciprofloxacina en Pseudomonas aeruginosa. Para terminar, reforzar las consecuencias ecológicas del mal uso de antibióticos, ¿sí? El mal uso de antibióticos, y en eso nosotros tenemos mucho que ver los médicos, hay un daño colateral. Son los efectos adversos ecológicos de la antibioticoterapia. Nosotros con un mal tratamiento o con un tratamiento inadecuado o con un tratamiento mal indicado, seleccionamos organismos resistentes, colonizamos a los pacientes con microorganismos resistentes y a través de ellos, como explicamos en el gráfico del iceberg, transmitimos a través de las manos del personal, podemos transmitir esa cepa resistente o multiresistente o panresistente a otros pacientes. Entonces, recordar a cefalosporina de tercera generación, empezamos a ver las Klebsiellas productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, los Acinetobacter resistentes a los beta-lactámicos, la aparición de Clostridium difficile, son todos efectos del mal uso y el sobreuso de la cefalosporina de tercera generación. Y en quinolonas, la aparición de Staphylococcus aureus meticilino resistente, de Bacillus gram negativo resistente a quinolona y de Pseudomonas resistentes a quinolonas son efectos colaterales, daños colaterales del mal uso y eso permite la diseminación de esta resistencia.